Tomen asiento. Bienvenidos. Que los guaguas ahora que a los 13, a los 12 ya tienen sus enamoradas. Algunos en el jardín infantil ya tienen sus enamoradas. Yo he visto algunos, ¿no? Pero yo recién a los 18 años empecé como a discernir qué me hacía bien en las relaciones y qué me hacía mal. Yo no sé cómo fue para ti, pero tuve 1, 2, 3 antes de la cama. Y no fue tan fácil para mí porque soy un poco artista, entonces era muy sensible, así me enamoraba fácil. Veía una chica que tenía algunas características que a mí me interesaban y como que el corazón así me latía rápido. Y me costó aprender a discernir entre cuándo era un amor verdadero y cuándo era un amor falso.
Hasta que encontré a la Cami. La verdad, la Cami es como que Dios siempre ha tratado eso en mí, ¿no? Como poner los pies en la tierra. Con ella me ayudó a poner como los pies en la tierra. Porque a veces uno piensa que este es el gran amor que uno necesita. Esta es la profesión que yo necesito. Este es lo que... Pero a veces uno como que se vuela y no pone los pies en la tierra acerca de cómo discernir qué es verdadero y qué es falso. Y en el mundo espiritual también pasa esto. Yo estuve en una iglesia donde había mucha como confusión. Las personas se consideraban muy espirituales. Y yo creo que eso pasa en todas las comunidades cristianas. Todos buscamos espiritualidad, pero hubo un poco de confusión. Y yo era como adolescente, no sabía quién tenía la razón. Es como que el grupo estaba dividido. Unos decían, no, es que esto es lo que debemos hacer. Otros decían, no, es que esto es lo que debemos hacer. Y yo era adolescente, tenía 13, 14, 15, 16, hasta los 18 años, y no sabía cómo saber quién es verdadero, quién es falso. Hablamos un poco de eso al principio, y en las redes sociales, en YouTube, Facebook, vas a encontrar en TikTok un montón de cosas que te van a decir, filosofías, pensamientos, ideas. Hay tanta cosa, ¿no? Y unos se van a un extremo y otros se van al otro extremo. ¿Cómo disciernes, cómo sabes quién está diciendo la verdad y quién te está mintiendo? ¿Cómo conoces? Bueno, algo que vimos al principio fue que tienes que conocer a las personas. Tú no puedes escuchar a una persona que habla en TikTok y te dice un montón de verdades si no le conoces. ¿Cierto? La imagen ahora vende más que la persona, lo que es la persona. Entonces, bueno, pero ¿cómo distingues? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Dale con dos más, porque ya te pasaste, quedaste en una. ¿Me escuchó? ¿Atrás? La siguiente. Eso. ¿Cómo distingues el amor verdadero del falso? Y vamos a ver el último capítulo de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Y si ustedes tienen Biblia, me gustaría que vayan a su Biblia y vamos a Primera de Juan, que es el último libro, el penúltimo libro, o la penúltima serie de cartas antes de Apocalipsis. ¿Sí? Si tienen, pueden buscar en su celular, si tienen Biblia presencial, diría yo, búsquenlo y me acompañan leyendo Primera de Juan. La Biblia es la palabra de Dios, no se olviden. Usted no puede dejarse guiar por un video o por una prédica. Usted guíese por la palabra de Dios, por lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Por favor, a eso digan amén. No solamente por lo que sientes o por lo que tú ves, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ya? Hoy día, entonces, tenemos 1 Juan capítulo 5. Vamos a ir hablando de diferentes partecitas de este capítulo. Capítulo 5 de Juan. ¿Cómo distingues entonces el amor verdadero del falso? Estamos hablando del primer amor, pero ¿cómo sé yo que alguien uno dice, yo quiero aprender de esta persona que tiene su primer amor así como vivo? Y quiero saber si yo estoy verdaderamente teniendo un primer amor, poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, vamos a ver eso. Hoy en día vas a encontrar en las redes sanadores. No sé si has visto, pero hay personas que sanan. Eso no significa que venga de Dios. ¿Sabías tú? Hay un movimiento, incluso entre un poco... Está mezclado con catolicismo y nueva era. Y yo he visto, se ha hecho muy fuerte en el Sudamérica. Y personas que sanan, que liberan de demonios, pero no son verdaderos. Hay por otro lado, no sé si has escuchado como guías espirituales. Tú buscas, hay coaching que hacen como guías espirituales. Pero no todos
tienen algunas verdades que están escritas aquí en la Biblia, ¿no? Hay personas que son como moralistas e incluso mezclan la política con esto. ¿Cómo saber quién está bien? En el mundo evangélico, en el mundo católico, hay diferentes como tendencias, formas de practicar el evangelio, de vivirlo, de decirlo. Hay un montón de colores y yo creo que hay diversidad en Dios, que Dios es diverso, de diferentes formas, se manifiesta de diferentes formas y amamos la diversidad. Pero también hay falsos y hay verdaderos. Atención a esto. Me di cuenta que eso les prendió las luces, algunas las luces rojas, como diciendo el semáforo rojo. Atención, pongan atención a lo que es verdadero y lo que es falso. Y entonces, primera de Juan capítulo 5 empieza diciendo, todo el que ahí, es el ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así como amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Sí están conmigo, cierto? ¿Leyendo? Eso es primera de Juan. Estoy leyendo la NBI, por si acaso. Juan menciona tres claves en este libro, en esta carta que escribe y que él estaba viejo ya, anciano. Es interesante eso porque Juan, un anciano, ya ha vivido muchas cosas. Un anciano puede decir lo que puede discernir con mayor facilidad, qué está bien y qué está mal. Entonces, él escribe esto, ¿no? Primera cosa, entonces, no quiero alargarme demasiado porque siempre me alargo, entonces voy a ir avanzando rápido. La primera cosa que nos ayuda a discernir qué es verdadero y qué es falso. Primero, es, número 1, no practica el pecado. Eso, muy bien. Y entonces, primera de Juan, capítulo 5, del 3 al 5, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria, que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, miren, en esto consiste el verdadero amor. ¿En qué consiste? Que obedezcamos. ¿Aló? Ahí sí. En que obedezcamos a Dios. Y dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. No son gravosos, dice otra versión. Los mandamientos no son difíciles de cumplir. Cuando pensamos en los mandamientos, ¿en qué piensas? Bueno, yo puedo pensar en los 10 mandamientos, ¿cierto? Lo primero que se te viene son los 10 mandamientos. Juan era judío. Entonces está hablando de los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20. Repasemos un poquito. ¿Te recuerdas algunos de ellos? ¿Sí? No matarás, no adulterarás. ¿Sí? ¿Sí? Están escritos en ecuatoriano, ¿no? Dice, no, darásme, ¿cómo es? Darásme cerrando la puerta. Fíjate, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Fíjate, primero, 1, 2, 3, primeros 3 mandamientos están enfocados en quién es Dios, en Dios. No tendrás otros dioses, no ames a otras personas, cosas, persona o cosa, más que a mí. No tendrás Dios ajeno. ¿Qué puede parecer una persona eso? O no, a veces pone persona, familia, uno mismo.
primero que Dios. Que no sean dioses ajenos, diferentes a Él. Cuando se refiere a ajeno, se refiere a algo diferente a quién es Dios. Alguien ajeno a Dios, aparte de Dios. Y cosas. A veces amamos más las cosas. Nos sentimos más valiosos por las cosas que por Dios. ¿Cómo que se va el micrófono? ¿Ahí se escucha? Sí. No te harás imagen de Dios. ¿Saben ustedes que la cultura judía no tienen ellos ninguna imagen? Ni siquiera pintan a Dios como o algo artístico. Ni siquiera el arte, digamos, plástico dentro de los judíos no se desarrolló mucho por eso. Porque no hacían ninguna imagen de Dios. Ahora tenemos películas y fácilmente decimos Jesús era así. O Dios es así. Tenemos imágenes de Dios, porque de Dios no nos podemos hacer imagen, porque es tan grande que cuando tenemos una imagen de Dios, lo limitamos a Dios. Dios es más grande de lo que tú puedas imaginarte. ¿Sí? Si tienes un concepto de Dios como tal, Dios es así, Dios es mucho, el concepto es mucho más amplio de lo que tú solamente tienes. ¿Bien? De repente tú dices, Dios es mi Padre. Sí, está bien, pero también es un rey, y también es un juez, y también es como una madre. Hay un montón de conceptos de Dios. Cuando tú te limitas a decir como Dios solo es así, te limitas, Dios es mucho más grande. ¿Ya? Cuando yo digo que es madre, no digo le estoy dando género, sino que en Isaías se muestra como una mujer que da pecho a su hijo, tan cariñoso como eso, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como usar el nombre de Dios con facilidad, como sin respeto, ¿entiendes? Cuando hablamos con facilidad acerca de Dios, porque Dios es Dios. Dios es grande. Siempre tengo esta imagen en mi cabeza del universo. ¿Y cuán pequeña es la Tierra en el universo? Imagínate el creador del universo. La Tierra es una partícula en el universo. Y nosotros ahí, no sé si han visto esa película o de los quién, pero y de Horton y los quién, y en una, ¿cómo se llama esto? Sí, esa cosa que soplan así. No, en una florcita. En una flor hay una diente de león, gracias. En un diente de león vive una comunidad. Somos tan pequeñitos y Dios es tan grande. Y fíjese en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento está en medio, porque Jesús resumió los mandamientos en ¿cuántos? El mayor mandamiento, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Exacto. Pero Jesús respondió con 2 mandamientos, no respondió con 1. Le dijo, el fariseo le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, este cuarto mandamiento del día de reposo tiene que ver con amarte a ti mismo. Era un pueblo esclavo, no estaban acostumbrados a descansar. Era trabajo tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo. Ellos eran esclavos del trabajo. Y el cuarto mandamiento te dice, descansa. Acuérdate del día de reposo, porque Dios descansó. Si Dios descansó, ¿cómo no vas a descansar tú? Descansa. Tómate un día de descanso. Porque a veces uno trabaja, pero es que tengo que hacer algo, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. ¿Cierto? Pero fíjate cómo Dios está pensando en Él primero, pero también está pensando en ti. Ama a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Fíjate, ¿no? Entonces después vienen los mandamientos que tienen que ver con los demás, con amar al prójimo. Ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Honrar es tratar a alguien de una forma especial. No es tratarlo como cualquiera.
alguien común y corriente. Honra a tu padre y a tu madre. Yo sé que la cultura aquí en Ecuador es de honra a los padres. Y eso me gusta. Eso lo aprendí aquí, la verdad. Después dice, no matarás. Pensando en el prójimo, no le hagas daño. Y Jesús amplió esto, ¿no? Y dijo que cuando tú maldices a alguien, también lo estás matando. Cuando tú hablas mal o le dices necio o estúpido, o usas una mala palabra para bendecir mientras estás manejando, se te cruza uno y Dios te bendiga. Estás matando a alguien, de verdad. Tus palabras matan. Tus palabras son poderosas. No cometerás adulterio, y Jesús lo amplió también, le dijo no solamente cuando hay un acto sexual cometes adulterio, sino que Jesús le dijo, cuando ves una mujer y la deseas en tu corazón, entonces ya cometiste adulterio. Entonces la pornografía y todas estas cosas que a los hombres en especial los estimulan la vista, o las mujeres también, cuando tienen, y va más allá la imaginación, también. El acto sexual no es lo único que nos hace daño a los demás y a nosotros mismos. Pablo habla de eso también. No hurtarás, no te quedarás con el vueltito, no pedirás coima, no darás coima. Eso es una forma de robo. No robarás el tiempo ajeno, no llegues tarde, llega a la hora. Sí, eso es parte de nuestra cultura, pero es como irrespetar el tiempo de otros. ¿Se dan cuenta? Estás robándole el tiempo a otros. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hables mal de los demás. Ande inventándole, agregándole un poquito, pero sí, es mi versión de lo que pasó. Yo le versiono así como cada cosa que pasa. Yo tengo mi visión de las cosas y yo las digo nomás. Pero a veces, cuando somos demasiado francos, también le agregamos un poquito más. Dice Santiago, habla un poco acerca de eso. No codiciarás, no la envidia. El adulterio es una forma de envidia, de codiciar a la mujer de tu prójimo, dice Jesús, ¿no? Los 10 mandamientos, dice, entonces Juan dice, no son difíciles de cumplir. Pareciera que no tiene razón, ¿no? Parece que son más difíciles de cumplir. Pero Jesús lo simplificó. Acuérdense lo que decíamos recién, cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuál es el mayor mandamiento? El mayor mandamiento, Jesús lo resumió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió y Pablo lo repite. Más adelante, Gálatas 5, 14, 15, dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Creo que Dios sabe cómo funcionamos, pues si nos ponen 10, nos acordamos de uno. ¿Cierto? Si no anoto, se me olvida. Voy a la cocina a prepararme un café y termino cocinando para el almuerzo. Porque me olvido que iba a hacer un café. Porque la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y Pablo es mucho más práctico. Pablo no se va como en esa volada que uno dice como amar a Dios allá arriba. Y Pablo dice, cuando tú amas a alguien, a tu prójimo, cuando haces algo práctico por alguien, estás amando a Dios. Se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Qué interesante eso, lo que hace Pablo a Gálatas. Porque los Gálatas tenían el mismo problema que pasa en Primera de Juan. Que estaban peleándose unos con otros. Y había esta misma filosofía gnóstica. Esta filosofía gnóstica lo que hacía es que el cuerpo no era importante, el cuerpo no era espiritual. Y solo lo que pasaba como en el mundo como etéreo, místico, era lo importante. Y no aterrizaban la realidad espiritual al mundo real. Como había una desconexión, ¿no? Es como cuando tú vienes el domingo, escuchas la palabra, canta, lindo. Sales de aquí, sales
a pelear con alguien. No, porque el almuerzo no había que hacerlo así. Como que hay una desconexión entre lo espiritual, pensamos que lo espiritual es uno, y digamos, lo real es otra cosa. Lo real es aparte. La vida que yo tengo fuera de lo que pasa aquí es diferente a lo que pasa en mi vida espiritual, pero la verdad estas dos cosas están conectadas. Por eso Pablo les dice esto en Gálatas, les dice, cuando tú amas a Dios, lo demuestras amando a tu prójimo. Está haciéndole como a mí, haciéndome pisar en la tierra. El verdadero amor. Tus ojos, hablando de esta práctica de la vida real con Dios, piensa un poco en la siguiente imagen, esa. Piensa un poco en lo que Jesús dijo. Jesús dijo que los ojos son la ventana del alma, ¿cierto? ¿Y dónde está la puerta? ¿Cuál es la puerta del alma? El corazón. El corazón es la voluntad. En el corazón la Biblia habla que el corazón es tu voluntad. Tú voluntariamente tú te levantas en las mañanas, preparas desayuno, tienes un horario de trabajo. Eso es, tu corazón está decidido. Tu corazón está desarrollando un plan. Eso es la voluntad. Y eso es la puerta. ¿Sabe lo que pasa con los ladrones? Los ladrones entran por las ventanas, no entran generalmente por las puertas, a no ser que tengan que, como con ametralladora y todo, ahí sí, otra cosa, pero en general los ladrones entran por las puertas, por las ventanas, ¿no? Y te has fijado como que no es la puerta principal. ¿A quién dejas entrar por tu ventana? ¿Qué estás dejando entrar por tu ventana? Hay cosas que nosotros vemos que nos van robando el espacio, el tiempo, talento y tesoro que le pertenece a Dios. Por tus ojos están entrando. Hollywood nos vendió una idea acerca del mundo. ¿Sí o no? Tus ojos, lo que tus ojos ven, son tu ventana. Cuida tu ventana. Porque por la ventana entran los ladrones y no te das ni cuenta cuando después de un tiempo ya piensas diferente. No, es que yo veo las cosas diferentes. Fíjate. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago, justamente lo que les decían antes, Santiago 3 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? Tu boca puede bendecir o maldecir. De una misma boca no pueden salir las dos cosas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchate a ti mismo. Yo he hecho este ejercicio a veces y me siento terrible a veces. Y el Espíritu Santo me recuerda. Me dice, cuida tu boca. Sobre todo con mi esposa y con mis hijos, que son los que están alrededor mío. Son los que me escuchan todos los días. Cuando me levanto, cuando almorzamos, en la noche. Cuida tu boca, ¿no? Tu boca es como un reflejo de lo que hay en tu corazón, ¿no? Los pies, piensa en tus pies, mírate los pies. Mírate tus pies, mira los pies. ¿A dónde se apresuran a ir? Después que salgas de aquí, si tuvieras la oportunidad de ir donde tú quisieras, ¿dónde irías? ¿Dónde correrías a ir? Proverbios 16, dice que Dios aborrece varias cosas. Que Dios aborrecer es como quiere totalmente lejos esas cosas, no las quiere cerca. Y una de esas cosas dice que
los pies que corren a hacer lo malo. Y como si yo tuviera la oportunidad de hacer lo que yo quiero, lo primero que correría es a llena ley. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu mayor motivación? Fíjate en esto. La Biblia menciona más bien los pies como una forma, como para los pies que anuncian el Evangelio. Y la verdad no es que vas a salir de aquí y vas a hablar, vas a hacer evangelismo, vas a salir con un tratado, con una Biblia, sino que tu vida, donde tú vas, tú eres luz. ¿Me entiendes? Tus pies, donde tú vas bendiciendo el mundo. Tu mundo es bendecido porque tú vas ahí. Tus pies, donde tú pisas, hay bendición. ¿Me entiendes? Piensa en esto entonces, en vez de como correr hacia hacer las cosas que a mí me hacen sentir bien nomás. Piensa, ¿qué? Donde yo voy, ¿cómo bendigo? Mi vida bendice a otros, ¿no? O sea, estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando, ¿no? Poniéndolos en práctica. Tus manos, ¿en qué ocupas tus manos? Manos limpias y corazón puro, dice el salmista. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en la presencia de Dios? Dice, el corazón limpio y de manos puras. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, quiero pues que todas las personas, en todas partes, los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Que tus manos sean manos santas. Mírate las manos. ¿Qué tienen tus manos? ¿Qué hacen tus manos? ¿Para qué ocupas tus manos? Estamos hablando entonces de siguiente. Gente santa. Santidad no es como esa santidad de los santos místicos que eran personas como muy raras. ¿Sí? La palabra santidad quiere decir dedicación. Gente dedicada a Dios. Gente que busca dedicarse a Dios. Y eso no quiere decir que sean perfectos. Porque todos tenemos debilidades con las que estamos caminando y luchando. Pero esa es la clave. Estás luchando con ella. Si tú te mantienes en la batalla, aunque caigas, no importa. Tú eres santo por identidad. Entonces levántate. Te levantas. Yo me he caído un montón de veces. Yo de tener así unas rodillas así como lleno de costras así. Porque Juan mismo dice, si alguno, hijitos dice, si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado con el Padre. ¿Saben? Otro de los nombres de Satanás es el acusador de los hermanos. Jesús vino para ser nuestro abogado, no nuestro acusador. Pero sí nuestra identidad es ser santos. Nuestra primera identidad es ser santos, ¿no? Somos santos. Tú eres santo, tú eres santa, una santa. ¿Sí? Ahora van a decir, María es una santa. Pon tu nombre ahí. Número 2. Entonces fíjate, el primero es obediencia a Dios. Es que no practica el pecado. Porque la diferencia entre alguien que practica el pecado y una persona santa es que el santo no busca practicar el pecado. No lo hace una práctica, como cada vez lo haces mejor, pecas mejor. Sino, el santo no practica el pecado, sino que cae, se tropieza con la tentación. ¿Bien? Bueno, pero vamos al segundo. Segundo dice, amor de verdad. Amor verdadero. Y primera de Juan 5, 6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino y sangre. El Espíritu, ¿quién da testimonio de esto? Porque el Espíritu es verdad, es la verdad, dice. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el Espíritu,
el agua y la sangre. Qué raro cómo habla este Juan, ¿no? Espíritu, agua y sangre. ¿A qué se refería con esto? Espíritu, agua y sangre. Qué raro, ¿no? El lenguaje de Juan. Pero dicen que Juan tiene su propio diccionario, porque escribe primero el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe Apocalipsis. Si te quieres interpretar Apocalipsis, que tiene tantas imágenes así como de monstruos y cosas, tienes que leer Juan, tienes que leer primera de Juan, bueno, también tienes que leer Daniel, Ezequiel, Isaías también. Pero es como toda la Biblia. Pero tienes que leer, Juan es como se interpreta a sí mismo. Y entonces cuando habla de agua, el agua, la sangre, el espíritu, ¿saben a qué se está refiriendo? A Jesús mismo. Jesús fue bautizado en agua, Jesús derramó su sangre en la cruz y Jesús fue el que a través de la resurrección trajo el Espíritu Santo para que viviera en nosotros. ¿Se fijan? Está hablando de la vida de Jesús, del carácter de Jesús en nosotros. El Espíritu Santo vino, también es llamado en la Biblia como el Espíritu de Cristo. Es decir, Cristo viviendo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros. ¿Te imaginas eso? Dios, el creador del universo, vive en mí, vive en ti. Uf, a ver, ¿cómo es eso? O sea, Dios vive en mí. Y es como, fíjate, Jesús dijo que el reino de Dios, el Espíritu Santo, en nosotros es como una semilla de mostaza, que comienza muy pequeño y a veces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, pero dice que después se hace como un árbol, un gran árbol que da muchos frutos. Y incluso vienen como aves a vivir ahí. Es decir, el Espíritu Santo comienza a veces con cosas pequeñitas en nosotros. No nos damos cuenta y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces es importante permanecer, esto es como un dato aparte, permanece en Él. La Biblia habla mucho de esto, permanece, sigue, continúa, no tires la toalla. Sigue, aunque las cosas se pongan difíciles, sigue, 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 no pares, como dice la canción. De mi época esa. Los que saben se ríen. Porque... sigue, sigue, esa. No, esa. No pares, sigue, 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 porque si te detienes, la verdad, el crecimiento y la obra del Espíritu se detiene. O sea, Él sigue trabajando, pero es que como queda en pausa. Sigue, no botes la toalla, continúa. ¿Sí? Entonces está hablando acerca del carácter de Jesús, de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque en Juan capítulo 3, no sé si conocen este pasaje, pero Nicodemo se encuentra con Jesús de noche, un maestro de la ley, y comienzan una conversación. Viene de noche porque tenía un poco de vergüenza de ser un maestro. Dicen que Nicodemo pudo haber sido un hombre muy adelantado, como en estos temas religiosos. Pero viene de noche y se encuentra con Jesús. Y tienen una conversación y justamente hablan de esto, del agua y del Espíritu. Jesús le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo es así? ¿Cómo es eso? Nacer, si yo ya viejo, ¿cómo me voy a nacer de nuevo? Y Jesús le empieza a explicar, ¿no? Juan 3:5 dice, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Y Jesús Juan, en primera de Juan, cuando menciona el Espíritu, el agua y la sangre, está refiriéndose a esto también, ¿no? Está hablando de el nuevo nacimiento, de dejar atrás el viejo y enfocarte en ahora eres una nueva persona. Ya no eres el viejo o la vieja.
No sé si has escuchado ese carro que pasa. Refrigerador, viejo. Siempre lo he escuchado, nunca lo entiendo lo que dice, pero solo entiendo la última parte que dice, viejo, vieja. Nomás. Yo me escondo siempre. Dejar atrás lo viejo, el pasado, lo que pasó ayer. Dejar atrás la vida anterior. Déjala atrás. ¿Sabes qué? Esto es un proceso esto. Uno no puede como olvidar lo que pasó tan fácilmente. Sobre todo cuando fueron cosas dolorosas. Y lo que hace el Espíritu Santo justamente es esto. Es sanar nuestros recuerdos. Las cosas que hemos vivido y que nos marcaron nuestra identidad. Hay cosas que te dijeron, cosas que tú hiciste voluntariamente, cosas que daños, las heridas del pasado. El Espíritu Santo vino para sanarlas. Sana los recuerdos, literalmente lo que hace es eso. Dios me ha llevado a recordar, el Espíritu Santo me ha llevado a recordar algunas cosas que pasaron en mi infancia, en mi adolescencia, y las ha sanado. Y me ha ido restaurando porque yo estaba más roto que, no sé si hay un dicho para eso, pero yo estaba muy roto. Y lo que ha hecho el Espíritu Santo es, me ha restaurado. Cuando hablamos de esto, hablamos de restauración. Todo tu pasado empieza a ser, Dios te da una nueva identidad y empiezas a ser reconstruido como realmente debiste ser. ¿Me entiendes? Nicodemo no podía experimentar lo que veía de Jesús. Y por eso es la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Le pregunta a Jesús. No podía experimentar el reino de Dios porque sus ojos estaban como cegados. Necesitaban nacer del agua y del Espíritu. Y Jesús le está hablando, cuando le habla de nacer de nuevo, le habla de esta nueva identidad, ¿no? Amor verdadero. Estamos hablando discernir entre los verdaderos y los falsos. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Los falsos no han nacido de nuevo. Los falsos no han nacido del agua y del Espíritu. Y en la práctica, yo quiero llevarles a la práctica siempre porque no quiero quedarme solamente ahí arriba. El amor verdadero es como la vida de Jesús. Jesús, cuando habla del agua, la sangre y el Espíritu, hablando de su vida integralmente. Espíritu, alma y cuerpo, hasta dar la vida. Es decir, un Cristo que está involucrado con toda nuestra vida. Juan está diciéndole, no separen las cosas materiales de las cosas espirituales. A veces separamos esto, ¿no? Separamos como lo material, digamos, mi trabajo es una cosa, ahí yo, no sé, pues eso es trabajo, dice. Familia, familia. ¿No? Ahí Dios, otra cosa. Mi dinero, bueno, Dios no está metido con el dinero. Con la salud física, no, hay que vivir lo que me tocó enfermarme. Pero la verdad, Juan le está diciendo, Dios está involucrado en cada área de tu vida. Dios está presente en cada área de tu vida. En las cosas que nosotros consideramos como del mundo, más bien, Juan dice, no amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, porque todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice. Y cuando se refiere al mundo, se refiere al sistema. Pero yo quiero hablarles del mundo como nuestro mundo, tu mundo real, lo que vives cada semana, cuando te levantas desde la mañana hasta que te duermes en la noche, incluso cuando duermes, Dios también está presente. Dios me ha hablado muchas veces a través de los sueños. Y un Dios que está presente en todo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? De las prioridades. Primer amor no es un sentimiento. Porque a veces confundimos esto y decimos, yo tengo un primer amor por Dios tremendo. A ver, ¿y dónde está Dios en tu agenda? No, si yo le amo. Pero, a ver, muéstrame tu agenda.
¿Dónde está Dios involucrado en tus finanzas? ¿Dónde está Dios involucrado en tus relaciones? ¿Cómo eliges tus relaciones? No, pero es que a mí sí, cuando uno se enamora, el corazón manda, ¿no? ¿Dónde está Dios involucrado en tus relaciones? Cuando buscas un trabajo y cuando eliges un trabajo, tú eres hijo de Dios, tú puedes elegir un trabajo. ¿Sabes tú? Tú no tienes por qué mendigar un trabajo. Tú puedes elegir un trabajo, pero también tienes que ser pila, que a veces Dios te está, como este chiste de que Dios le estaba enviando el salvavidas, Dios sálvame, y le enviaba un barco, le enviaba un avión, le enviaba un helicóptero, y dijo, pero tú Dios nunca me salvaste. Llegó al cielo y se había muerto y dijo, pero Dios te mandó un helicóptero, te mandó un avión. ¿Sí conocen el chiste? A veces Dios te está mandando un buen trabajo, tienes que estar pila con eso. Dios involucrado en todo, y por eso les mostraba este círculo que hablamos otra vez acerca de tus prioridades, de cómo pones a Dios en tus prioridades, ¿no? Como Dios primero, Dios como el eje que mueve todo. Después, tu vida, y acuérdate del mandamiento, del cuarto mandamiento, descansa, toma un tiempo para ti, tú eres importante. Las personas más íntimas, los que te escuchan todos los días, los que te ven la cara todos los días, ellos, los que viven contigo, ellos son tu prioridad también, tu tercera prioridad. Y la comunidad son las personas que se relacionan contigo, a lo mejor no viven contigo, pero que te conocen, ¿no? Y tu trabajo, todo lo que tiene que ver con lo que haces. Y Dios en el centro, pero involucrado en cada cosa. Algunos dicen como número 1, número 2, número 3, número 4. Pero yo diría que Dios esté en cada situación. Que Dios sea el eje que mueve todo. El eje de tu vida, ¿no? ¿Cómo sabes entonces que alguien es verdadero? Porque lo entrega todo. Como Jesús entregó todo. Desde el bautismo hasta la sangre y el Espíritu. ¿Cómo sabes que alguien es verdadero? Si quieres discernir quién es verdadero, entonces esto es importante. Alguien que está dispuesto a entregarlo todo. Si tienes una razón por qué vivir, por qué morir, tienes una razón por qué vivir. ¿Por qué estarías dispuesto a morir? Esa es la razón. ¿Estarías dispuesto a morir por mis hijos? ¿Por mi trabajo? ¿Estarías dispuesto a morir por Dios? Esa es tu razón de vida. Cuando Dios está en todo, en todas las cosas, de las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Las cosas pequeñas son como, ¿qué como? ¿Cuándo duermo? ¿A qué horas duermo? ¿Qué veo? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué cosas digo con mi boca? Cosas pequeñas. Mi horario. Cosas pequeñas, pero también las cosas grandes, las decisiones importantes. Que Dios esté involucrado en todo. No saques a Dios de las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Tu vida va a cambiar totalmente si tú dices como, yo voy a poner a Dios en cada detalle. Los judíos, ellos ponían harta atención, incluso hasta en las comidas. ¿Qué es lo que comen? No es que va a ser como un énfasis como legalista, así que ahora ya no voy a poder comer esto. Pero cuando cuidas tu cuerpo también. Bueno, fuimos ahorita a Estados Unidos, comimos bastante, ¿no? Ya me siento pecador ya. Pero bueno, estaban invitando, entonces voy a decir que no. Bueno. Dios en todo. ¿Cómo entonces reconocer a los falsos? ¿Cómo saber si estoy yo caminando bien también? Porque claro, uno puede decir, fácilmente voy a acusar a los verdaderos, a los falsos. Pero ¿y tú? ¿Eres verdadero o eres falso? ¿Entiendes? Tiene que ver con nacer de nuevo, con arrepentimiento, con un cambio en 180 grados. Arrepentimiento es eso. Me doy la vuelta, ya no miro para allá. Mi enfoque va a ser otro ahora. Reflejado en la vida. Y el número 3, el último.
el reino de Dios. Dice 1 Juan 5, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa, escuchen, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y entonces, cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, Él responde nuestras oraciones. Yo les puedo decir de verdad que Dios ha respondido un montón de oraciones que yo tenía como archivadas así. Yo le he dicho cosas a Dios. Me levantaba en la noche a orar, pero años, hace muchos años. Y Dios ha venido a responder algunas en este tiempo. ¿Qué cosas? ¿Tú estás alineado a la voluntad de Dios? ¿Estás alineada a la voluntad de Dios? Cuando decidimos vivir según la voluntad de Dios, el reino de Dios viene a nuestra vida también. Empezamos a experimentar y a encontrar que Dios responde mis oraciones. Dios empieza a responder mis oraciones. Él va a responder tus oraciones. Pero sabes que tienes que tener fe y perseverancia. Porque a veces como mis oraciones están guardadas ahí, y Dios dice, estoy esperando todavía para responder a las oraciones, al clamor de ellos. La voluntad de Dios no se trata solamente de decir como Dios, haz tu voluntad, sino decidir caminar en lo que Dios quiere para mí. ¿Entiendes? Sí, uno puede decir fácilmente como Dios, que se haga tu voluntad, pero yo no voy a hacer tu voluntad. ¿Me entiendes? O sea, alíñate a lo que Dios quiere. Dios quiere verte mejor. Él quiere responder. Él va a responder a tus oraciones. Pero muchas veces significa que vas a tener que pasar por algunas situaciones que te van a cambiar el corazón. Cuando estamos en su voluntad, Él responde. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Es decir, en el carácter de Él. ¿Sí? Vamos a orar y quiero invitarles nomás a discernir. Pónganse de pie. A discernir. A dejar que el Espíritu Santo te examine. ¿Sí? Espíritu Santo, examínanos esta mañana. No para juicio, sino porque tú quieres ver tu reino en nuestra vida ahora y aquí, en este lugar, en esta ciudad. Que venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Deja que el Espíritu Santo ahorita examine tu corazón. Verdadero, es verdadero. Antes de ti, mi corazón estaba duro y El agua. todo era tan oscuro, sí, vivía tan triste, sin
Jesús.